Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marcela Prada, contadora, consultor de servicios de para Novasoft. Entonces les voy a presentar algunos cambios que vienen con la versión 601. El objetivo de esta presentación, de este webinar, es que conozcan un poco más de aquellas funcionalidades que tiene Novasoft y que ustedes ya las pueden utilizar para aquellos que tienen la versión 601. Ok, entonces vamos a iniciar con la importación de documentos a contabilidad y contabilidad NIF. Referente a la estructura de costos. Si bien ustedes se han dado cuenta que para los que tienen la versión 601 han tenido algunas alertas sobre las dependencias o estructura de costo. Em, Esto es netamente informativo porque creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen o ya se han dado cuenta que Novasop exige que cuando el cliente maneja dependencia de estructura de costos, es decir, voy a adelantarme un poquito acá, cuando tiene la dependencia de estructura de costos activa, en la importación, en los archivos planos, cuando van a importar documentos desde un Excel, es importante que si ustedes tienen una estructura de costos definida, la estructura de costos esté sea la misma estructura de costos que esté dentro del archivo plano. Y no solo hablando de archivos planos, si ustedes crean, no sé, vayamos un poquito a propiedad planta de equipos, si ustedes crean una placa y manejan estructura de costos, esa estructura de costos, pues la que ustedes tienen definida en el maestro de estructura de costos, pues debe estar allá dentro del maestro de placas. ¿Listo? Es como un resumen entonces. Tienen que tener definida la estructura de costos y esa misma estructura de costos, vamos a volver a lo de los archivos planos, pues debe estar dentro del archivo plano que van a importar para que lo tengan en cuenta. No solo para el módulo de contabilidad, es también para el módulo de NIF, es para el módulo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo y todos los módulos que maneje el cliente. Ok, algo importante también que tiene esta opción o este maestro de estructura de costos y que viene con la versión 601 es que ustedes tienen la opción de inhabilitar las combinaciones de las dependencias de estructura de costos. En el maestro de dependencias de estructura de costos, desde información general, ustedes pueden ir al maestro para los que utilizan la dependencia y tienen activa la estructura de costos, pueden utilizar esta opción que ven aquí, desactivar, que ven resaltada, desactivar la dependencia de estructura de costos, porque ustedes, aunque la tengan, la pueden desactivar. Cuando no tiene la palomita o el checklist, quiere decir que está activa. Si la quieren desactivar, deben decirle editar y marcarle la palomita, ponerle la palomita o el checklist. ¿Listo? Esto es una de las funcionalidades de los cambios que tiene la versión. ¿Listo? Entonces acá está, desactivar la dependencia de la estructura de costo. Acá está resaltado palomita para desactivarla. ¿Qué objetivo tiene? Pues que ustedes pueden, aunque ustedes tengan marcado la variable que sí maneja dependencia de estructura de costos, y supongamos que van a subir un archivo plano desde un Excel, y no quieren utilizar esa estructura de costos, sino cualquiera, pues la desactivan y ya pueden cargar el archivo plano. Otro de los cambios es un proceso de creación de documentos con afectación inversa en contabilidad local y contabilidad NIF. Es un proceso que ya lo tienen con la actualización a la versión 601 y que lo pueden utilizar. ¿Qué hace este proceso? Bueno, ese proceso lo encuentran en el módulo de contabilidad o contabilidad NIF, desde procesos especiales por la opción de utilidades contables y allí van a encontrar el proceso. Se llama copia de documento con afectación inversa.
¿Qué hace este proceso? Bueno, lo que hace es crear un documento. Si una cuenta, ejemplo, la cuenta que ustedes ven ahí al fondo, que es la 61355401, si el documento original tiene la afectación de esa cuenta en el débito y ustedes ejecutan ese proceso de crear un nuevo documento con afectación inversa, lo que hace es crear el documento con un nuevo consecutivo con la afectación de la cuenta en el crédito. Eso es lo que hace. Entonces, como pueden ver en el ejemplo aquí, tenemos el documento original. Este documento es del 2025 enero, con un subtipo 510, con un consecutivo 1001 y tiene la cuenta 6 al débito y la cuenta 14 al crédito. Si yo ejecuto el proceso, bueno, el proceso me permite crear el documento en un mes diferente, con un subtipo diferente y pues por supuesto con un consecutivo diferente y con la afectación inversa que es el fin de la funcionalidad. Entonces aquí, en contabilidad local o NIF, se dan por procesos especiales, utilidades contables, copia de documentos con afectación inversa. Los primeros campos, los primeros campos que van a encontrar es los datos del origen del documento, es decir, el primer documento, el que ya existe. Entonces, ese documento, el original, estaba creado en enero del 2025, entonces 2025, enero, qué subtipo es ese documento y el consecutivo. Y ahora, ¿qué año o en qué año yo quiero crear ese documento? ¿O en qué año, en qué periodo, con qué tipo de documento y en qué fecha? Entonces, como pueden ver allí, yo le dije que me lo creara en el mes 12, con otro subtipo y con la fecha 10 de diciembre del 2025. Cuando ejecuto el proceso, le doy procesar, valga la redundancia, y él me dice que se creó el documento en el periodo con un subtipo 500 y me muestra el consecutivo. Como pueden ver, acá está débito y crédito. Y aquí me creó el nuevo documento, cuenta 6 al crédito y la cuenta 14 al débito. Ese es uno de los cambios que viene con la versión 601. ¿Listo? Bueno, importante indicar que los cambios, pues por supuesto los va a ver reflejados también en balances. La información la va a poder generar en el balance, en los auxiliares, en todos los reportes. ¿Listo? Otro de los cambios fue que se adicionaron un reporte CNT 314 y CNT 315. Ustedes pueden ver aquí la imagen del reporte, esto para los dos módulos, para que lo tengan en cuenta también. Para los que manejan y es funcional o mucho más funcional para aquellos clientes que manejan multimoneda, que manejan varias monedas. ¿Por qué? Porque él les muestra la información de la cuenta, la información de la moneda extranjera convertida en pesos colombianos. Él hace la conversión a pesos colombianos. Por ejemplo, ustedes ven resaltada aquí la cuenta 13051002, que es una cuenta que maneja moneda dólares. Está marcada como moneda extranjera, moneda 01. Se creó un documento con una tasa de, creo que fueron 3.500 pesos y él me hizo la conversión. Digitamos los 5.950 dólares y él me convirtió esa tasa que le incluí dentro del documento a pesos. Y entonces ustedes pueden ver acá en la primera columna, acá que estoy, ay, perdón, que estoy resaltando, en la primera columna pueden ver la conversión a pesos. Esto para contabilidad local y para contabilidad NIF. Entonces acá pueden ver el documento. Bueno, fueron 3.900, una tasa de 3.900. Digité dentro del documento, digité dentro del documento 5.950 dólares y él me hizo la conversión acá a pesos. Entonces él aquí en el reporte me muestra la información para aquellos clientes que manejan multimoneda. Este es un balance de prueba general moneda
total en contabilidad local INIF. Y ese es el 314, el CNT 314. Y el CNT 315 es un reporte que me muestra la misma información, es un balance también, pero es un balance por terceros. Entonces él ya igual hace exactamente lo mismo, me hace la conversión del dólar por la tasa y me la pasa a pesos. Pero ya aquí lo pueden ver por tercero, como pueden ver aquí. Entonces, también para que por favor lo puedan revisar para aquellos clientes que manejan multimoneda. Ok, este es un proceso, un cambio, que es un proceso de generación automática. Vamos a irnos al módulo de compra, un proceso de generación automática de despacho que hereda la descripción de la orden de compra. Eso es un cambio que se hizo para las observaciones que tienen los documentos desde el módulo de compras, para los documentos que se hacen por proceso especial. ¿Qué pasaba antes? Eh, en la orden de compra se registraba una observación, pero cuando se hacía el despacho, no heredaba la información o el cliente quería poder digitar otra información diferente a la observación que digitó en la orden de compra cuando van a hacer el despacho. Para aquellos clientes que manejan el proceso de orden de compra, despacho y factura de compra. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí se hizo una orden de compra desde el proceso especial, pero también funciona para los que se hacen manualmente, para las órdenes de compra que se hacen desde documentos ejecutar. En este caso yo la hicimos por proceso especial. Entonces aquí ustedes ven la orden de compra. Acá tenemos la 007, que es la orden de compra. Le digitamos una observación, capacitación 2025, como pueden observar aquí en lo resaltadito en rojo. Está guardada, creada. Ahora nos vamos a hacer el despacho sobre la orden de compra, o ustedes la llaman entrada sobre la orden de compra. Entonces aquí, proceso de creación del documento perdón, aquí no le cambié el título, pero aquí vamos a hacer el despacho o la entrada sobre la orden de compra. Entonces aquí normal, digito el proveedor, digito el año de la orden de compra, digito el periodo de la orden de compra, el número de la orden de compra, si no lo dejo con los comodines, la sucursal, la fecha y qué documento voy a crear. Entonces, si yo le digo heredar descripción, ustedes ven acá, no lo resalté, pero lo voy a poner acá con una flechita. Heredar la descripción de la orden de compra. Si yo le pongo la palomita o el checklist, cuando yo cree el documento 008, la entrada, él me va a heredar la descripción de la orden de compra. Es decir, me va a heredar esta información. Esto que ustedes ven acá resaltado en rojo. Si no, él me va a poner en la observación de la entrada o el despacho la información que le puse yo acá, lo que está aquí. Entonces, en este caso, yo le habilité la palomita o el checklist, entonces él me va a reemplazar como, no me va a dejar ese ABC que ustedes ven acá de primero, sino que me van a poner la información atrás. Pero sí me va a respetar como este campo de observación uno, como el segundo campo, sí me lo va a dejar, porque esto es una observación adicional que yo le puedo poner a la entrada. ¿Listo? Entonces aquí pueden ver, yo le activé aquí el check. Entonces, en la entrada, ustedes pueden ver acá que es un 008. Como lo habilité, le puse el check o la palomita, él me trae observación, capacitación 2025, que fue la observación que tiene la orden de compra. Y en el segundo campo de observación uno, él me deja el X, Y y Z. Eso es una de las funcionalidades para aquellos que quieren adicionarlo, quieren heredar las observaciones que vienen de la orden de compra. Si no, le ponen la observación aquí, lo que ustedes quieran ponerla acá en observación despacho, observación uno sin la palomita. Y entonces él les va a poner la información en la entrada, en la información que pongan aquí. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los cambios que tiene el proceso de orden de compra y despacho.
Este es un proceso especial INB 326 que lo encuentran en inventarios, actualización de datos, número y orden, de orden y fecha de orden de compra en la factura electrónica. Esto ya es para el proceso de facturación electrónica. Resulta que muchos de los clientes necesitan que, o su cliente les pide que necesitan una orden de compra en la factura y una fecha de orden de compra, pues porque así lo exige. Pero el cliente hizo la factura por proceso especial, ya no la puede modificar, ya la envió a contabilidad, entonces ya no la puede modificar. Hay un proceso especial que permite que si ustedes no le incluyeron la información de orden de compra y fecha de orden de compra, ustedes le pueden poner esa información por un proceso especial. Entonces, bueno, eso no solo para la factura de venta, desde que hicieron por el módulo de facturación, sino para la nota débito, para el subtipo 302, la que hacen por proceso especial desde facturación. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Que pues debe estar creada la factura o la nota crédito. Entonces, una vez está creada, se les olvidó ponerle la orden de compra y la fecha de orden de compra. Se van a inventarios, facturación electrónica, está en el módulo de inventarios. ¿Listo? Aunque hacen el documento desde facturación, el proceso lo encuentran en el módulo de inventarios. Facturación electrónica, procesos de actualización, orden de compra, factura, FE, incluyen perdón, me pasé, incluyen el número de la factura, el periodo, el subtipo, el número de orden de compra y la fecha de orden de compra que le van a asignar a ese documento. Ejecutan el proceso, él les dice que ok, que he hecho y listo. Aquí está la factura con el número de orden de compra que le asigné y la fecha de orden de compra que le asigné por proceso especial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y para aquellos clientes, porque aún hay clientes que nos solicitan que necesitan enviar el número de orden de compra y la fecha de orden de compra en la factura electrónica y que vaya anexo en el XML, pues eso ya existe y existe desde hace mucho tiempo y lo pueden hacer. Pero en este caso es cuando ya, se les olvida incluirla, pues tienen el proceso especial para que se la puedan poner, si se les olvidó. ¿Listo? Em, ok, entonces vamos a cambiar de módulo y nos vamos un poco a cuentas por pagar. Eso es un cambio que se hizo. Ese es un cambio que se hizo para las bases de los impuestos adicionales. Para los que no saben, existe algunos maestros en cuentas por pagar de impuestos adicionales. ¿Para qué sirve? Pues para adicionar en los documentos esos impuestos adicionales como el impuesto bomberil, este es un ejemplo como de impuesto adicional. Em, entonces, esa es la funcionalidad de esos maestros. Em, entonces, se agregan en los documentos campos para las bases de los impuestos adicionales de todas las aplicaciones. Las opciones posibles en estas bases son valor neto, valor IVA, valor de retención de IVA, valor de retención en la fuente y valor de retención ICA, valor libre. Ejemplo. Supongamos que el impuesto bomberil, por ejemplo, el impuesto bomberil, la base para calcular el impuesto bomberil, que es un impuesto que lo pueden incluir en esos campos de impuestos adicionales, la base es la retención del ICA. Entonces, eso fue el cambio que se hizo, incluir unos campos adicionales para decirle, venga, necesito calcular el impuesto bomberil, pero la base del impuesto bomberil no es el neto del documento, sino que necesito que la base del impuesto bomberil sea la retención del ICA, el valor que se le retuvo en el documento, el valor de la retención del ICA. ¿Listo? Entonces, primer paso, en el maestro de proveedores, en el módulo de cuentas por pagar, buscar pues el proveedor. Parametrizar primero que a ese proveedor, al momento de causar, se le va a incluir el impuesto bomberil. Ir a la pestaña de impuestos adicionales. En el maestro de proveedores van a encontrar una pestaña de impuestos adicionales. Incluirle esa tasa
ese valor, ese porcentaje más bien del impuesto. En este caso, como eso es un impuesto que resta en la factura, pues lo debo poner en el campo resta. Ya vamos un momentito para allá. Paso 2, incluir la cuenta contable, pues si ustedes quieren que manejen, que vaya una cuenta contable X, pues le incluyen la cuenta contable, el porcentaje de retención a calcular allá en la pestañita. Y paso 3, ir al maestro de parametrización, impuestos adicionales, cuentas por pagar, buscar el parámetro cero en la misma fila, eh, en el impuesto en los impuestos que restan, perdón. Impuesto 2, en la columna porcentaje, pues incluir el porcentaje, seguir la misma fila, en la columna valor base, seleccionar la base a calcular el nuevo impuesto. Ya vamos para allá porque acá leyendo no van a comprender muy bien. Entonces, lo primero que deben hacer, supongamos que le voy a incluir en el documento de que le voy a hacer a ese proveedor un impuesto bomberil y necesito que me le reste en el documento. Entonces, lo incluí en el impuesto 2 porque los campitos de impuesto 1 es para la retención, la antigua retención CRE o la retención CRE. Entonces, eso los dejan ahí libres y no manejan retención CRE, utilizan los otros. Entonces, en el impuesto 2 le puse un título, impuesto bomberil, le puse un porcentaje, le incluí las cuentas y grabé. Pero yo necesito que ese 1% me lo calcule sobre la retención del ICA. Entonces, grabo el proveedor, acá estoy parametrizando el proveedor, acá pueden ver que es el proveedor. Me voy. Me voy a archivos maestros, parametrización de impuestos adicionales. Digito el parámetro 0, que siempre va a ser el parámetro 0. Busco el mismo campo, impuesto 2, la misma línea, impuesto 2, bomberil, le pongo el título de bomberil. Ese documento, como es un documento, una causación de una cuenta por pagar, entonces selecciono que el cálculo necesito que me lo tome el documento de cuentas por pagar, como ustedes ven aquí, y le digo, por sobre la misma línea, le digo que la base, ustedes pueden ver acá que la base, necesito que me la tome de la retención del ICA de ese documento. ¿Listo? Entonces, esa es una de las funcionalidades. Y le doy grabar. Una vez lo doy grabar, ya me puedo ir a hacer el documento. Y esto funciona para todo. Si yo quiero que ese nuevo impuesto adicional me lo calcule sobre la retención del IVA, pues entonces selecciono el IVA, por ejemplo. O sobre el IVA, o sobre el rete IVA, pues rete IVA. O sobre la rete fuente, pues sobre la rete fuente. ¿Listo? Para otros impuestos adicionales que ustedes necesiten. Entonces, esa es una de las funcionalidades. Eh, bueno, se me cerró. Listo. Algo adicional que tiene un cambio adicional que tiene este maestro es que se le adicionó también en la versión, es que yo puedo utilizar también estos campos de impuestos adicionales para que me haga una afectación inversa. Como ustedes pueden ver aquí, voy a tomar de nuevo el lapicito, voy a ponerlo en verde que creo que se ve más. Acá pueden ver una línea, una columna más bien que dice efecto contrario. ¿Qué hace ese efecto contrario? Ustedes tienen, voy a irme un poquito a la segunda diapositiva. Bueno, acá hay un ejemplo sobre el cálculo, para devolverme un poquito y no adelantarme tanto al efecto contrario, sobre la retención del ICA, lo que les estaba comentando, el impuesto de hombre, y que yo puedo seleccionar la base para que me calcule ese impuesto adicional. Acá tengo un ejemplo. Yo le dije que, bueno, recuerde que yo parametricé el 1% de ese impuesto bomberil y le dije, calcúlemelo sobre la retención del ICA. Este es la retención del ICA, los 20.000 pesos. Estos 20.000 pesos que ustedes ven aquí. Perdón, perdón, que me pasé. Esos 20.000 pesos que ustedes ven aquí. Y me calculó el 1% sobre ese cálculo de la retención del ICA. ¿Listo? Para que lo tengan presente, que lo pueden utilizar, es funcional para que incluyan esos impuestos adicionales.
¿Listo? Ok, ahora sí, vámonos con la contabilización de impuestos adicionales con afectación inversa. La contabilización de los documentos que se cree en la aplicación de compras y cuentas por pagar, pues fue modificada para que tuviera un efecto de acuerdo al impuesto adicional, un efecto contrario. Entonces, ¿qué hace ese efecto contrario o esa columna de efecto contrario que ustedes acabaron de ver? Si ustedes tienen impuestos adicionales dentro de parametrizados al proveedor, por ejemplo, en este caso tengo el proveedor aquí, tengo dos impuestos adicionales, uno que suma y otro que resta, acá está el que suma y el que resta, yo a ese le tengo que me calcule un impuesto adicional del un porcentaje del 3% y este de acá abajito del 5%, le tengo las cuentas contables local y NIF. Él lo que va a hacer es que como este dice que suma, si yo tengo el checklist marcado de afectación inversa, él me va a hacer el efecto contrario. Él no me va a sumar, sino que me va a hacer una resta en el documento. Entonces, aquí tengo parametrizado ya los dos impuestos y me voy al proceso de afectación inversa. Acá tengo, ven resaltado, le dije, ese impuesto adicional, realíceme la afectación inversa, entonces le pongo la palomita o el check. Causó el documento, este es el documento original, entonces acá está el impuesto adicional, ese es el 3%. Ustedes ven acá, voy a volver un poquito acá, el 3% dice que debe sumar y aquí está. Entonces aquí me hace la afectación inversa. Eso es uno de los cambios que tiene que vienen con la versión. ¿Listo? Para que lo puedan utilizar. Otro de los cambios que vienen en los impuestos adicionales es que ahora existen impuestos adicionales por ciudad. Esos otros impuestos adicionales los pueden parametrizar para que los tome sobre las ciudades que les digita al proveedor. Entonces, en el maestro de impuestos adicionales por ciudad se debe parametrizar aquellos impuestos que utilizarán en la nueva funcionalidad para que les sugiera el porcentaje en los documentos, topes y cuentas contables. ¿Listo? Entonces, en información general, eso ya no lo van a encontrar en cuentas por pagar, sino en el módulo de información general. Hay un maestro que se llama impuestos adicionales por ciudad. Lo van a ver así. Incluyen la ciudad, el país, el departamento y la ciudad, muy parecido como para los que manejan los ICAs, es un poco parecido allí, que parametrizan la ciudad y le ponen el porcentaje, la cuenta y demás. Entonces acá me creo la ciudad que es Bogotá, un impuesto bomberil del 4% con un tope, bueno, eso es un tope que le puse allí de ejemplo, la cuenta contable local, la cuenta contable NIF. ¿Listo? Entonces, bueno, algo importante. Para que ustedes puedan hacer el cálculo, bueno, para no irme tan adelante, yo ya aquí parametricé mi impuesto adicional por ciudad, los maestros adicionales, en impuestos adicionales por ciudad. Algo importante es que ustedes deben activar para poder incluir la ciudad, bueno, el país, el departamento y la ciudad dentro del documento y que me tome ese impuesto bomberil que tengo asociado a esa ciudad, yo debo habilitarle unos campos al documento. Y son estos campos que ustedes ven aquí. En este caso estoy en el módulo de cuentas por pagar. Entonces, aquí dice, cuando se digita un documento, se visualizarán los campos de país, departamento y ciudad de impuestos en los documentos de compras. Bueno, acá dice de compras, pero también cuentas por pagar, para que se puedan realizar la sugerencia de porcentaje de impuestos y contabilización cuando se parametrice por ciudad. Si ustedes no los pueden ver, si ustedes en estos momentos van y entran a cuentas por pagar o al módulo de compras con la 110 y no ven los campos, tienen que habilitarlos porque pueden que estén ocultos. Los pueden habilitar siempre y cuando vayan a utilizar esos impuestos adicionales por ciudad.
Si no, pues los dejan ocultos, pues para que no los visualicen ahí, digamos que si no los van a ocupar, pues no los ponen, no los muestran, para que no los muestre ahí. Pero para que los quieran utilizar, pues deben irlos a habilitar. La habilitación lo debe hacer pues un usuario que tenga permisos y pueda ingresar al módulo de generales. eh, Pintan esos campos, yo los llamo pintar, pintan esos campos adicionales en el documento. Entonces, si tiene el usuario permisos, se va al módulo de generales, buscan la opción administración, visibilidad de campos de documentos, lo ven acá resaltado. Buscan, en ese caso se los voy a habilitar al documento 110. Si se los fuese a habilitar al documento 120 de cuentas por pagar, pues selecciono cuentas por pagar. En este caso, estoy en inventarios. Entonces selecciono inventarios, busco el tipo de documento 110. Esos campos los ven en el cuerpo del documento, es decir, en la parte de abajo. Entonces acá seleccionan cuerpo. Buscan los campos, se llama SICUE, código de ciudad del cuerpo, y los otros dos están en las otras hojitas del maestro. Y le quitan el checklist. Entonces recuerden que para ocultar le ponen la palomita check y para desocultar pues se la quitan. ¿Listo? Entonces le quitan el check, le dicen actualizar, tienen que estar fuera del módulo de documentos de ejecutar documentos, si no, no se los va a mostrar. Tienen que estar fuera del módulo y después sí ingresar. O si están dentro del módulo, tienen que salir, después que se haga esta habilitación, salen del módulo o vuelven a ingresar para que los puedan visualizar. De lo contrario, no lo van a poder hacer. Listo. Yo ya los activé. Bueno, como para hacer un recorderis, recuerden que de pronto ustedes tienen algunos campos que no necesitan dentro del documento. Dicen, pero si tengo tantos campos, no lo necesito para no pasar por ellos, los pueden ocultar. No todos los campos se pueden ocultar, algunos sí. Se pueden ocultar, por ejemplo, estos de impuestos suma, de impuestos adicionales, esos se pueden ocultar para los que no lo necesiten. En caso tal de que en algún momento lo necesiten, pues los pueden activar, no hay problema. Como un recordaris de que eso se puede hacer. ¿Listo? Claro está que lo puede hacer un usuario que tenga los permisos. Listo. Entonces yo aquí vengo a causar un documento. Dice que año 2025, periodo 12, subtipo 110. Me digito todos los datos normales del proveedor. Ya tengo activos los campos, entonces digito ciudad, perdón, país, departamento, ciudad, y él ya me trae, como lo parametricé por un impuesto adicional por ciudad, ya me trae el porcentaje y me hace el cálculo normal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y lo puedan utilizar. Ok. Eh, Otro de los cambios que tiene el módulo de cuentas por pagar es que se habilitó, se creó un maestro de subtipos a excluir en afectación presupuestal para aquellos clientes que utilizan afectación o que tienen más bien el módulo de presupuesto de gastos, presupuesto de gastos. Listo, en este desarrollo se crea un maestro nuevo llamado subtipos a excluir afectación presupuestal, con el objetivo de que se creen los registros de aquellos subtipos de documentos que no tendrán afectación presupuestal. Antes, cuando el cliente manejaba presupuesto de gastos, todos los documentos que hicieran desde el módulo de compras y de cuentas por pagar, pues siempre se los llevaba o siempre iban a afectar el módulo de presupuesto de gastos. Entonces lo que se hizo fue crear este maestro para yo poder decirle, mire, no necesito que todos los documentos me afecten el módulo de presupuesto de gastos, sino estos y estos. Entonces para eso fue que se creó el maestro, para excluir esos subtipos de documentos que no quiero que me afecten el módulo. ¿Listo? Que de pronto es para algo que no tiene nada que ver con el presupuesto. Entonces, eh, ok, entonces se van al módulo de cuentas por pagar, lo seleccionan, busca el maestro subtipos excluir afectación,
presupuestal, acá no se alcanza a ver el título completo, pero es afectación presupuestal. Buscan le dicen nuevo editar, vemos que es muy sencillo, seleccionan el documento que quieren excluir, lo graban y listo. Ese documento, cuando lo causen, ya no les va a afectar el módulo de presupuesto de gastos. ¿Listo? Esa es una de las funcionalidades que tiene. Ah, bueno, acá les pongo un ejemplo. Aquí está. Em, Aquí están, en el momento pueden causar el documento y no les va a hacer la afectación en el módulo de presupuestos. ¿Listo? Otro de los cambios que tiene el módulo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar es, o que ustedes han visto, es la forma en que visualizan los botones gerenciales, los botones generales, los botoncitos que ustedes ven arriba cuando buscan el extracto, cuando quieren ver el extracto del proveedor, el extracto del cliente, se les cambió las vistas a esas consultas, a esos botones. Antes no se podía filtrar, no se le podía, no había casillas de filtros, ahora ya lo tiene. Entonces, como para mejorar un poco el navegar por esa opción, para que el usuario mejore la navegación. Entonces, los principales beneficios, bueno, acá lo tengo, navegación más cómoda y rápida entre los datos, mayor facilidad para buscar, filtrar y ordenar la información, diseño más amigable y mejorar el rendimiento al cargar datos. ¿Listo? Pues acá, esos son los botones gerenciales del módulo de cuentas por pagar. Ustedes los pueden ver en la parte superior, los pueden ejecutar, ahí los tienen, para los que, como recordaréis que ustedes tienen esos botones para consultar información, en este caso para consultar las cuentas por pagar a vencer, las cuentas por pagar por edades, entonces ahí los tienen para que los puedan utilizar. ¿Listo? Entonces, antes ustedes no podían ver lo que ustedes ven aquí resaltado en rojo, esto que ven resaltado en rojo. Tienen unas casillas para que ustedes filtren por subtipo de documento. Recuerden que antes solo les daban doble clic en subtipo y se los organizaba como en orden numérico en este caso, pero ahora tienen la opción de que solo filtren, solo muéstreme los subtipos 110, por ejemplo. Entonces digitan acá el 110 y él solo les va a mostrar todos los subtipos del 110, por ejemplo. Pero aún así, aunque tengan la opción de filtrar, también pueden darle doble clic sobre el título y eso los va a organizar como en orden alfabético. ¿Listo? O pueden buscar un documento por el número del documento, o por el número de la factura del proveedor, o por fecha de vencimiento, o por número de referencia. Entonces, eso fue uno de los cambios que tiene la versión para que lo puedan utilizar. ¿Listo? En el módulo de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Listo. Entonces, tenemos acá, segundito, ¿cómo quito esto un poquito? Ah, ok, ya. Listo. En cuentas por cobrar, asignación de correo electrónico de localización en facturación electrónica. Yo creo que ustedes de esto ya se han dado cuenta, em, que cuando ustedes crean un cliente y le incluyen el correo electrónico en la pestaña de localización, ese correo se lo pone inmediatamente en la página de facturación electrónica. Eso fue un cambio que se hizo para que, digamos que, para facilitarle un poco al usuario, pues no tener que volver a digitar en la pestaña de facturación electrónica el correo electrónico a donde le van a enviar la factura al cliente. Listo, entonces un cambio que se hizo, esa variable es editable, es decir, si usted quiere o no que el correo que usted ponga en la pestaña de localización me lo pase a la pestaña de facturación electrónica, pues lo pueden decir si quiere o no que lo haga. ¿Listo? Entonces, para ello se creó la variable. Entonces, en el módulo de cuentas por cobrar, en la tabla, variables generales de cuentas por cobrar, ustedes tienen la variable 1, mail principal en facturación electrónica.
no o sí. Entonces, en este caso, le digo que sí. Si en la variable uno se dice que sí, entonces él va a tomar ese correo que está en la pestaña de localización, me lo va a poner allá. ¿Listo? Y si no quiere que lo hagan, ustedes quieren digitarlo en los dos lados, pues simplemente inactivan la variable, le ponen que no. Eh, es editable, como les digo, ustedes pueden decidir si quieren o no que lo haga. Entonces, es uno de los cambios que tienen allí en la versión. ¿Listo? Em, entonces, acá vamos a ver como un ejemplo rápido. Entonces, aquí está. Si ustedes pusieron en la pestaña de localización el correo, él se los va, y si tienen habilitado allá el check, él se los va a poner aquí inmediatamente. Si no quiere que lo hagan, simplemente van a la variable y le ponen cambian la S por la N. Eso es lo que deben hacer. ¿Listo? Listo. Otro de los cambios en el módulo de cuentas por pagar es la creación de un campo de observaciones en documentos, cuentas por pagar y parametrización, plantilla contable en propiedad, planta y equipo. Eh, ¿En qué consiste el cambio? Pues en que se creó un campo adicional para que usted les adicione el campo de observaciones, un detalle adicional, para que le adicione observaciones en ese campo nuevo, más bien. ¿Qué deben hacer? Supongamos que ustedes no ven ese campo de observación. Recuerden que les dije hace un momento que ustedes pueden ir a activar campos o desactivar, puede ser que esté inactivo. Entonces, si está inactivo, un usuario que tenga permisos debe ir a la pestaña de generales y activarlo. Listo, en este caso ya está activo. Ustedes pueden ver el campo de observación aquí resaltado en rojito. Aquí pueden ya crearle pues un documento, en este caso es un documento en cuentas por pagar, un 120 y le pueden adicionar eh, observaciones, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces allí lo tienen para que lo puedan utilizar. Ah, bueno, y dice que aplica para los subtipos del módulo, es decir, no solo para el 120, sino para todos los subtipos. ¿Listo? Se digita el campo de observación en el cuerpo del documento, como lo pueden ver allí. ¿Listo? Ese es uno de los cambios que tienen. Listo. Otro de los cambios que yo también sé que ya muchos usuarios lo utilizan, pero para los que no saben que existe, pues aquí se los vamos a presentar. Envío de devolución de ventas sin referencia en la facturación electrónica. Recuerdan que antes, para enviar una nota crédito no referenciada, tenían que hacerlo desde el módulo de cuentas por cobrar, aunque era una nota crédito no referenciada, bueno, era una nota crédito no referenciada, más bien la podían enviar a la DIAN, pero no les quedaba referenciada la factura. Adicional, pues era un documento que lo hacían desde inventarios y necesitaban hacerle la devolución desde inventarios. Entonces, se les creó un indicador que muestra si la devolución en venta la va a realizar como una nota crédito no referenciada. ¿Listo? Entonces, bueno, es referenciado o no, porque tiene el check o sin el check. Entonces, tienen la factura, pues debe haber una factura para poderles hacer la nota, para poderle hacer la nota crédito. Eh, Se van al proceso de devolución por el módulo de facturación, ejecución de procesos, documentos por proceso, y es el segundo proceso, la segunda opción que dice devolución en ventas. Es el único que está habilitado para poderle marcar si es una factura referenciada o no. Entonces seleccionan, digitan los campos normales que ustedes pues ya los conocen. Aquí digité pues los datos del cliente, el año, periodo, subtipo, la factura que voy a devolver, el subtipo que voy a crear. Yo en este caso me creo un subtipo diferente porque son las notas crédito no referenciadas y entonces me creo un subtipo diferente. Le puse la causal de evolución. Recuerden que la causal de evolución, este es un recorderis porque sé que me he dado cuenta que muchos usuarios le ponen cero. No, cero no. La causal de evolución viene definida dentro del anexo técnico de la facturación electrónica emitida por la DIAN y las causales de evolución debe ser uno o dos. Entonces no pueden ponerle cero, debe ser uno o dos.
¿Listo? Las causales de evolución son homologadas. Ustedes le pueden poner un nombre, pero la homologan con las causales de evolución del anexo técnico de la DIAN. O sea, es un campo obligatorio y es un campo que debe enviarse con la información según lo que les indica la DIAN en el anexo técnico. ¿Listo? Entonces no utilicen cero, utilicen lo que le dice la DIAN. Un recorderis adicional. Le pongo una descripción, le digo que es una evolución por cantidad. Recuerden que tiene la opción de cantidad o por valor, por cantidad o por valor. Y como es una nota crédito no sin referencia o no referenciada o una nota crédito huérfana, para aquellas facturas, que se me ha olvidado decirle, para aquellas facturas que ya fueron aceptadas por el cliente y que no les puedo hacer una nota crédito normal, una nota crédito referenciada. Entonces tengo la opción de decirle que me la haga sin referencia. Sin referencia para la DIAN, pero no quiere decir en Novaso, si me deja referenciada la factura, si me devuelve las unidades de esa factura porque le dije cantidad, pero para la DIAN sí me la envía con el indicador 22, que es una nota crédito huérfana o sin referencia. ¿Listo? Entonces allí lo tienen, ya lo tienen para que lo puedan utilizar. Listo. Entonces, eso es una de los cambios que tiene la versión. Ah, bueno, algo adicional aquí es que yo en este caso me creé un subtipo diferente para llevar un control de esas notas crédito no referenciadas. Si ustedes lo desean, o ya como ya es decisión del usuario, pueden usarlas con el mismo subtipo que 302 que vienen manejando las notas créditos normalitas, las sí referenciadas. Pero yo como para el control, pues les creo un nuevo subtipo. Listo. Ah, bueno, aquí es como un ejemplo, entonces le marco el checklist de indicador de evolución sin referencia. Em, Acá pues marco los ítems que voy a volver, en este caso, ah, bueno, acá pueden ver, ustedes ven acá resaltado que si le marcan allá que el checklist, pues acá tiene que decir sí, si no, pues porque se les olvidó marcarlo, entonces les va a quedar una nota crédito normalita y si le dicen enviar, pues la DIAN no se les va a recibir porque resulta que la factura ya fue aceptada. Entonces acá marco los ítems que voy a volver, guardo la factura y ya la puedo enviar a la DIAN sin problema, porque me la deja marcada con un tipo de documento 22 que es una nota huérfana. ¿Listo? Si tienen preguntas sobre ello, váyanlas apuntando, que al final pues son las preguntas y respuestas. Ah, bueno, algo importante para aquellos clientes que manejan punto de venta, la opción no solo se creó para el módulo de facturación, sino para el módulo de punto de venta. Mm, entonces, cuando ejecuten el botoncito de devolución de ventas desde el módulo de cuentas perdón, desde el punto de ventas, allá lo pueden ver aquí resaltado en rojito, allí también van a poder darle sí o no, para que sea una nota crédito huérfana. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí la imagen la puse que no, pero debe ser sí para el tema de huérfana. Ejecutan el proceso y crean el documento y ya lo pueden enviar a la DIAN. ¿Listo? Desde el módulo de punto de venta. Listo. Otro de los cambios es el maestro de topes de retención de IVA. Entonces, desde el módulo de información general, ustedes van a encontrar allí un maestro que se llama, valga la redundancia, topes de retención de IVA. Eh, Este maestro, pues les permite crear diferentes códigos para poner los topes de retención para, bueno, que ustedes necesiten de esa retención de IVA. Entonces, normal, es muy fácil de parametrizar, simplemente pues le dicen nuevo, le incluyen el código, está por servicios o por unidades, para aquellos ítems que son de servicios o por los ítems que sí manejan inventarios o que sí manejan unidades, el porcentaje de retención, en este caso le incluye el 15%, y el tope de retención de IVA que yo necesito parametrizar.
¿Listo? Entonces aquí lo parametrizan y ya pueden ir a hacer el documento y él les va a validar esos topes de retención de IVA. Ya lo pueden encontrar allá en la versión, para los que tienen la versión 601. Otro de los cambios es la inhabilitación o la opción de inhabilitar la creación de documentos desde procesos en inventario, creación de documentos a contabilidad desde el módulo de inventarios. Es decir, ejemplo, algunos usuarios dicen, Marcela, necesitamos hacer un ajuste en el módulo de inventarios, pero no necesito que ese ajuste me afecte contabilidad. ¿Por qué? Porque son, no sé, unos ítems que aparecieron allí y pues que no los queremos dejar en contabilidad, intentamos sacarlo solo del módulo de inventarios. Lo pueden hacer. Entonces se creó en la tabla de subtipos de inventarios, desde el módulo de inventarios, encuentran el maestro que se llama subtipo de inventarios que no necesito que los pasarlos a contabilidad. Muchas veces nosotros cuando ustedes hacen la solicitud le decimos, no, lo pueden hacer, pero cuando les muestra la afectación contable, bórrenle la afectación contable y listo. El objetivo de este cambio es que se ahorren ese paso de borrar la afectación contable, coger la línea por línea de la cuenta y borrar la afectación, sino que él ya simplemente les va a mostrar la ventana, pero no les va a mostrar afectación contable, entonces no necesitan borrarlo. Entonces se van allí al módulo de inventarios, buscan el maestro, seleccionan, o más bien, crean esos subtipos de documento. Bueno, el subtipo ya está creado, lo buscan, lo incluyen, lo insertan, le dicen, listo, yo en ese caso me inhabilité o más bien, les dije, no quiero que el subtipo documento 003 me lo pase a contabilidad, o el 008 o el 0011. ¿Listo? Entonces, lo creé, ya yo puedo, supongamos que lo hice me hice un documento 011 y este pues ya no me muestra no me lo pasa a contabilidad, no quiero que me lo pase a contabilidad. ¿Listo? Si no, pues lo dejan en blanco. Esa es una opción opcional, valga la redundancia. Si lo necesitan, pues lo utilizan, si no, pues lo dejan en blanco. Ok, otros cambios es la presentación de los botones. Bueno, acá volví a repetir el título, pero es el proceso de envío de facturación electrónica desde el punto de venta también pueden hacer o utilizar la evolución de referencia. Sí, eh, esto es, creo que acá se me fue una diapositiva adicional. Bueno, esos son todos los cambios bueno, no todos, algunos cambios de la versión 601. Un cambio que no les puse en las diapositivas fue una mejora que se hizo para el módulo de compras para la autorización de órdenes de compras y la órdenes de compras y despachos. Eso es un cambio que se hizo y que ya es funcional para aquellos clientes que manejan esta opción de autorización. Es decir, cuando hablo de autorización es que yo me hago una orden de compra, pero no puedo hacer la entrada, es decir, el 008, sin que esa orden de compra esté autorizada. Em, Tenía la funcionalidad, ya venía con una funcionalidad, pero se le hizo una mejora a esa funcionalidad. Entonces voy a retirarme un momentito de las diapositivas. Eh, Voy a decirle que acá descartar y me voy a ir al módulo. No solo se incluyen las diapositivas para hacerles una pequeña presentación aquí. Voy a entrar un momentito al módulo o más bien a la aplicación. Entonces, desde el módulo de compras existía una funcionalidad, no quiere decir que no existía, sí existía ya una funcionalidad de autorización de órdenes de compra, pero se le hizo una mejora, donde parametrizábamos los usuarios que
autorizaban esas órdenes de compra para yo poder después ir a hacer el despacho y la compra respectivamente. Tuvo un cambio, una mejora. Ahora esto viene incluido, la mejora que se hizo viene incluida desde el módulo de información general. Entonces, me voy al módulo de información general, en archivos maestros, encuentro una opción a un maestro que se llama parámetros de autorizaciones. Dentro de parámetros de autorizaciones, yo puedo decirle, créeme un modelo de autorización que sea, voy a decirle por acá nuevo, le voy a poner un código, le voy a poner acá 01, modelo de autorización por niveles. Cuando habla de niveles, habla de niveles de usuario, es decir, primero me lo autoriza el usuario gerente general, que es el gerente, o más bien el jefe de operaciones, después el jefe de bodega y después me lo tiene que autorizar el usuario para yo poder, me autoriza una requisición, perdón, una requisición, sí, o una orden de compra para yo después ir a hacer o la orden de compra respectivamente o la entrada respectivamente. ¿Listo? Entonces yo lo puedo autorizar por niveles, es decir, por usuarios. Número de autorización, le voy a decir acá que dos usuarios, valor mínimo autorizado, le voy a decir que es de cero. Y eso para el envío de la alerta a los correos electrónicos que tenga parametrizado el usuario respectivamente allá en el maestro de usuario. Esto le voy a decir acá, le voy a decir de grabar. Ese es el cambio que se hizo. También puedo crearme un nuevo modelo de autorizaciones, le voy a decir acá nuevo, que sea por monto de documento. Entonces yo selecciono, me creo el código por monto de documento y voy a parametrizar. Esto solamente es para seleccionar los tipos de autorizaciones que yo tengo. Como yo la primera autorización le dije que por niveles, acá le voy a buscar. Entonces yo necesito ir a parametrizar esos usuarios que van a quedar en ese nivel, en ese modelo de autorización. Entonces ya, acá yo me creé la forma de autorización, me puedo crear una por monto de documento también, o me puedo crear una por estructura de costos para aquellos clientes que manejan estructura de costos. ¿Listo? Entonces, listo, acá lo tengo creado. Listo. Después me voy al módulo de compras. Me voy a maestros, parámetros de autorización, documentos. Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo diferentes subtipos de órdenes de compra. No sé, tengo un subtipo de documento para las órdenes de compra que se generan desde la oficina de Bogotá, otro subtipo de documento que se generan de la oficina de Zipaquirá y otro desde la oficina de Chía, ejemplo, ¿no? Entonces, yo le digo, nuevo, a qué subtipo le voy a poner ese nivel de autorización? Entonces yo le digo que a la orden de compra lo puedo hacer también con la requisición, con la 101 o con la 008 también para que me pida autorización antes de hacer la 110. En este caso voy a escoger acá la 07. Código de autorización, el 1, que es por niveles. Le digo grabar. E inserto después, como es por nivel, entonces debo insertar esos usuarios, ese nivel de usuarios que necesito que me autorice esa orden de compra para yo poder hacer el despacho posteriormente. Acá le digo editar, le digo nuevo, ese es el primer usuario que me debe autorizar, lo activo, busco el usuario, en el caso yo soy la gerente de la bodega, digo, del área de operaciones, y lo grabo. Supongamos que la gerente no está, de operaciones no está, entonces me va a reemplazar
Me va a hacer un reemplazo a otra personita, me va a hacer el reemplazo, vamos a ver qué usuarios tengo por acá, Oscar, por ejemplo. Entonces, si yo no estoy, Oscar tiene la potestad de autorizarme con su usuario, él entra con su usuario, de autorizarme, de reemplazarme a mí. Lo activo, por supuesto, si no está activo, entonces Oscar no va a poder hacerlo. Le digo a insertar. Listo. No registro el segundo nivel. Recuerde que yo solo les dije dos allá en el módulo. El otro, que debe autorizar antes de yo poder hacer la entrada o el 008, es este, pues con 9. Y también puede tener un usuario de reemplazo. ¿Listo? No es obligatorio el usuario de reemplazo, pero ténganlo en cuenta que si se va de vacaciones, sí debe tener, o se incapacita, sí debe tener un usuario de reemplazo. ¿Listo? Le insertan el usuario de reemplazo, si es el caso. Ponerle un Oscar 2, insertar y grabar. ¿Listo? Ese es uno de los cambios que también vienen con con los cambios de la versión 601 y los cambios posteriores a la versión 601. Son algunos de los cambios, hay muchos más cambios que ustedes los van a poder